día con todos. Mi nombre es Enlil Iván Herrera Pérez y en esta ocasión estoy gracias al Instituto Jurídico Internacional de Torino, gracias a la persona de Ricardo Perona, de Michele Cesa, y agradezco yo, lo suelo comentar, la iniciativa que tiene Higuito para buscar dialogar temas sobre derechos, buscar investigación, buscar desarrollo. Entre todos estos temas, hay uno del que me surgió un especial interés y es justamente gracias a esta serie de videoconferencias y es el tema de la universalidad de los derechos humanos. Pero de este tema, bueno, de por sí es bastante amplio, vamos a destacar una problemática que muchos autores la han eh, percibido, incluso la UNESCO, ¿no? Y que se da en el contexto de la cultura, en el contexto multicultural. Así, en palabras, por ejemplo, o resumiéndolo en una pregunta, ¿no? Podemos decir nosotros, ¿de qué manera la universalidad de los derechos humanos puede afectar a la cultura y la tradición? Entonces nos centramos en esta problemática. Ciertamente hablar de universalidad, bueno, es una característica de los derechos humanos que la podemos encontrar en cualquier libro básico, en cualquier manual sobre derechos humanos, y lo vamos a encontrar en todos, ¿no? Es una característica propia. Pero, ¿cómo entender eh, esta característica del concepto de estos derechos en relación a su aplicación, a su efectividad y en el contexto multicultural en el que se desarrollan bastantes países? ¿Mm? Bien, como hemos dicho, esta característica es bastante pegada, bastante ligada, bastante identificada en los derechos humanos. Incluso eh, hay algunos escritores, como por ejemplo el profesor Pérez Luño, que dice, ¿los derechos humanos son universales o simplemente no son derechos humanos? O u otros profesores que en los que dicen, por ejemplo el profesor Laporta y otra serie de investigadores que dicen que hablan de una trascendencia de los derechos humanos en espacio, tiempo, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? El profesor Laporta dice, se adscriben a todos los seres humanos con independencia del sistema jurídico en el que viven. Por otro lado, o sea, hablando de universalidad. Por otro lado, hay otros profesores como el profesor Prieto que dice, un derecho será universal cuando su ejercicio se atribuya a toda persona dependiente de la jurisdicción de un país. Es un concepto más positivista, y nos dice, ya, es universal, pero si lo reconocen, si lo consagran y lo garantizan. Ahora, dentro de todo este marco de conceptos, ¿cómo poder entender la universalidad? Por ahí también hay críticas que se dicen que es una cuestión occidental, ¿no? Una cuestión de imposición cultural occidental, ¿no? ¿Y realmente qué es, no? ¿Qué es la universalidad? Eh, ¿cómo, ¿Cómo entenderla en cuanto a la aplicación de los derechos, en la implementación, su efectividad? Nos ponemos en un caso, pues. Eh, en el Perú, por ejemplo, en algunas comunidades es común que que niñas, porque son niñas, ¿no? Puedan formar una familia desde temprana edad. Es decir, unirse a una pareja y tener hijos. Incluso las edades para muchos les puede sorprender, porque inician esa posibilidad de formar una familia desde la primera menstruación de la niña. Y esto podría suceder, como quien dice, a los 16 años o a los 15, tampoco soy médico, como sucede también a los 12 o 13 años muchas veces. Entonces, que pueda tener un hijo, pueda formar una familia, una niña a los 13 años, esto es bien visto por el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Mm?
Bueno, incluso diría que se vulnera lo que son los derechos del niño, que son eh, otros derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? La propia educación, etcétera. Y bastantes derechos pueden decirse o verse afectados. Y es una práctica cultural. ¿Cómo encajan ahí los derechos humanos? ¿Mm? Por universalidad entonces se dirá, oh, el Estado tiene la obligación de erradicar eso. ¿Mm? El Estado debe hacerlo en forma inmediata. ¿O cómo? Bien, en primer lugar, nos preguntamos, ¿y en esa cultura cómo perciben ese derecho? ¿Ellos lo tienen como una condición universal? ¿Cómo perciben ese derecho en esa cultura? Entonces, ¿por qué diríamos que tenemos derechos universales? ¿Mm? En este punto es necesario ver un poco de cuestiones de historia. Y, por ejemplo, el profesor Anzoátegui nos dice, los derechos humanos constituyen una realidad que, como tal, adquiere sentido desde el momento que concurren un conjunto de elementos políticos, sociales, económicos y culturales, en ocasiones de difusos contornos, pero vinculados entre sí. ¿Cómo surgen los derechos humanos? ¿Cómo es que surge esta idea de unos derechos universales, ¿no? Que en un momento eh, son, eh, son consagrados, son englobados bajo una llamada Declaración Universal. ¿Mm? Bien, en primer lugar vamos a decir que los derechos humanos, hablar de su universalidad no es hablar de que sean unos derechos, un conjunto de derechos absolutos. ¿Mm? Ahora bien, siguiendo esta línea que hemos dicho, eh, vamos a ver un par de detalles, ¿no? El primero es en relación a cómo yo identifico una cuestión de validez, ¿no? Para decir, esto es universal, ¿no? Algunos autores, ¿no? Por ejemplo, Peter Aberla dice, oye, quiero buscar un concepto de identidad. Bien, eso lo hago por abstracción dentro de un grupo. Y si yo quiero buscar un concepto de identidad universal, también lo hago por abstracción sobre todo el conjunto de los grupos. Ahora, si yo hago eso con eh, lo que es todo el mundo y busco separando elementos diferentes, busco elementos comunes en todas las culturas del mundo, realmente me dará como resultado lo que uno puede percibir en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo que uno puede percibir en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Probablemente no, porque hay diversas culturas, sobre todo grupos minoritarios, que tienen costumbres contrarias. Entonces el ejercicio no nos daría una totalidad de puntos comunes, sino de quizá puntos mayoritarios. Pero la validez tampoco se puede resumir a ello. Como hemos dicho, el aspecto de la historia es bastante importante y debemos recordar cómo surge todo este movimiento o cómo se va consolidando. Pues bien, entre otros, es gracias a a las guerras. Aunque parezca curioso, eh, las guerras, ¿no? Todas estas atrocidades hacen repensar al ser humano en quién es realmente, qué está haciendo, eh, cómo puede deformarse la humanidad del ser humano y mostrarle como un ejemplo bastante grande aquella idea que se esbozó hace miles de años que indicaba que el hombre es el lobo del otro hombre. Hombre es lobo de otro hombre.
Y surge ahí una serie de puntos, una serie de ideas que nos dicen, oye, hay ciertos elementos que son necesarios para que el ser humano pueda desarrollarse como tal. Y aquí debe resaltarse una palabra, necesarios, como condiciones, no como, no como hábitos, no como tradiciones que el ser humano hace, sino como condiciones que necesita. Y pues va surgiendo este movimiento de los derechos humanos, va consolidándose y tenemos una declaración universal. Ahora, llegamos al contexto de la multiculturalidad. Y estamos en este caso que hemos puesto como ejemplo de una niña de 13 años, una comunidad indígena del Perú, una comunidad nativa, ¿no? Y que pues forma su familia, ¿no? Forma su familia y pues tiene 13 años, su pareja tiene 21 años, procrean una hija y el Estado se preocupa y dice, oye, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Y se inicia una persecución penal, Ministerio Público, contra el progenitor de esta niña, que es mayor de edad. Y le dicen, oye, ¿qué pasa? ¿No sabes que las leyes para el derecho, para nuestro derecho es algo bastante dañino lo que has hecho, bastante execrable? Y él solamente responde, bueno, pero para mí, para nuestro derecho originario, para nuestras costumbres, lo que he hecho es conforme a lo que han hecho mis antepasados. Esta persona no va a comprender si uno, por imposición, la universalidad de los derechos humanos. No va a entender que son universales, no va a entender que no debió hacer eso con esa niña, porque esa niña debería estarse siguiendo sus estudios, debería seguir siendo una niña y hasta que cumpla su mayoría de edad, y que él debería pues haber tomado otras decisiones. No va a entenderlo de esa manera. Las costumbres de su pueblo son así. El Estado tampoco de buenas a primeras puede ir y cambiar todo. Un concepto que citó y que fue citado en una de las videoconferencias de Ito fue uno que me pareció bastante interesante, que es del Diccionario Lead sobre Diplomacia y Relaciones Internacionales, en el que nos indica que la universalidad es un principio por el cual los estados tienen el deber de promover y respetar los derechos humanos con independencia de cualquier particularidad territorial y de las concepciones propias de las distintas culturas o religiones. Y de aquí destaco algo, principio. Así es cierto, no sé realmente cuál es el concepto que tenga este diccionario, quienes lo han escrito y redactado, sobre el principio. Pero podríamos interpretarlo, eh, podríamos conceptualizarlo bajo la idea de mandato de optimización. Y ustedes saben que el mandato de optimización depende de condiciones objetivas, depende de distintos factores para su implementación. No es como una regla que se puede aplicar en blanco y negro. Y en el caso de la multiculturalidad cobra una mayor importancia, porque yo no puedo aplicar de forma tajante, ¿no? En todos los casos, porque hay unos que sí ameritan ello. Por ejemplo, el tema del canibalismo, ¿no? Por lo que no requiere mayor, creo, comentario, pero no es tampoco incluso en el tema del canibalismo algo tan simple. ¿Por qué? Y ahí vemos el real concepto de universalidad, ¿sí? Regresando al tema de validez y el tema de formación de la Declaración Universal, ¿cómo se forma esto? ¿Realmente es una imposición de Occidente? Hay diversos textos que nos dicen que no es así, que son puntos coincidentes. Hay otros críticos que dicen, oye, no, sí, es una imposición. Y entre otros,
Tenemos a Eleanor Roosevelt, quien tuvo un rol trascendental en la formación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que nos permite ver, ¿no?, que hubo una discusión, que esa Declaración Universal no surgió por el antojo de cierto país, de cierta región, sino que realmente hubo una discusión, un debate, una mesa de diálogo y se sentaron diversos países. Eso hace ver que la declaración fue formada bajo un contexto plural. La única preocupación que se tenía en ese entonces era por los países de la región africana, específicamente de la región subsahariana, eh, pero que hoy esa preocupación, ¿no?, la que Marianne Goando la llama como una construcción imperfecta, ¿no?, esa preocupación, esa construcción, esa imperfección, ¿no?, va siendo superada por la concepción actual que tiene, por ejemplo, que se tiene en la región africana sobre los derechos humanos. ¿Cómo está redactada su carta de derechos? Es bastante interesante, invito a que la lean y que si pueden identificar aspectos distintos o contrarios a los que lleva la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Al final se va construyendo una cuestión plural y sobre la base justamente de las condiciones necesarias. Eso es lo que llena de fuerza, lo que le da peso a la universalidad justamente, a la validez de la universalidad. Ahora bien, hay ciertos aspectos, ¿no?, de los que debemos retomar. Y es, por ejemplo, la aplicación, ¿no? Y regresamos a nuestra pregunta, ¿no?, que era, ¿de qué manera la universalidad de los derechos humanos puede afectar la cultura y tradición? ¿Cómo quedaría nuestro caso del muchacho pues que forma una familia con una niña de 13 años? ¿Mm? Bien, aquí no puede haber una persecución penal, por ejemplo. No puede haber una pena, porque hay ciertos elementos objetivos, ¿no?, hay cierto conflicto en la propia persona, ¿no?, que no le permite ver nuestras leyes, ¿no?, no le permite ver esos derechos que ha vulnerado en su dimensión real. Entonces, ¿de qué se trata la universalidad de los derechos humanos? Entonces diremos, estos tipos de casos le restará valor a la universalidad, le restará pues materialización, eficacia, perdón, efectividad. Bien, eh, hay una cita bastante interesante de que hace de Marianne Glendon, ¿no?, que nos dice, los derechos humanos no se trata de una aplicación, de una implementación blanco-negro, sino que se tratan de enculturación. Y debe destacarse esa palabra, enculturación, ¿sí? Agrega ella, se trataba de sembrar las condiciones para que las cosas horribles no sucedieran, o en todo caso, de que las probabilidades de una tragedia fueran reducidas. La idea era una verdadera educación para que ellos pudieran de alguna manera encontrar una vía con un énfasis diferente, acorde a su cultura, de hacer esos derechos una realidad. Regresamos a la pregunta. ¿De qué manera la universalidad de los derechos humanos puede afectar la cultura y tradición? Bien, la universalidad de los derechos humanos se trata, entre otras cosas, de enculturación. Esto, de alguna u otra manera, significa un cambio, una adaptación cultural. Entonces sí afecta la cultura y la tradición, sí la afecta. Es más, se quiere que se afecte, se quiere modificar esas concepciones tradicionales, esas concepciones culturales.
Pero como también lo destaca Marianne Landon, eh, se debe pues afectar esta cultura, pero de una manera o a través de educación, a través de diálogo, a través de un énfasis acorde a la cultura de cada destinatario. Entonces, los derechos humanos van a modificar, pero esto es algo inevitable y esto es algo que percibe ese fin, ¿no? Ese fin propio de los derechos humanos, que es permitir o propiciar las condiciones para que el ser humano pueda desarrollarse como tal, en el buen sentido, no como logo de otro hombre, sino como ser humano, con la humanidad a la cual anhelamos e idealizamos. Esa ha sido mi presentación por hoy. El debate sigue abierto. Es un, es un tema para discutir bastante y pueden admitirse mil posturas. Recordamos que la universalidad en todos los casos, al igual que el derecho, ¿no? Y de lo que es proyectado a través del derecho, eh, muchas veces se encierra conceptos multívocos, es decir, que admiten distintas definiciones, pero que al mismo tiempo ninguna es la correcta, la verdadera, y al mismo tiempo ninguna es necesariamente errada. La discusión sigue entonces, amigos míos. Yo me despido por esta ocasión y agradezco nuevamente a Higuito. Muchas gracias.